Bueno, espero que me escuchen bien. Muchas gracias. Sí, por eso quiero hablar de ese tema. Yo recibí esta semana buenos comentarios por pedir orar por el Papa Francisco, pero también algunas observaciones, no sé si fueron reclamos o no, porque siempre me refería a él como el Santo Padre. Es que los cristianos hemos llamado a todos los papas Santo Padre y lo hacemos por cariño, por respeto y porque la iglesia siempre nos lo ha pedido y muchos cristianos, incluso agnósticos, también le llaman de este modo. Yo he escuchado evangélicos, ortodoxos, incluso judíos y personas no creyentes que por respeto lo tratan de este modo. Santo Padre, así como a los presidentes, su excelencia, o a los reyes, su alteza, es una forma de respeto. Y bueno, yo siempre lo he oído así, desde pequeñito, por eso quiero centrar mi comentario en mi experiencia. Bueno, un hombre ya de 70 años que voy a cumplir, pero la memoria en algunas cosas aún está un poco, está viva, ¿no? Me parece que está casi bien. Y recuerdo que en junio del año 1963, aquí en Chile era invierno, un invierno lluvioso. Yo estaba viviendo en la ciudad de Viña del Mar y en ese junio del 63 fue elegido Giovanni Montini, que era arzobispo de Milán, como nuevo papa y pasó a llamarse Pablo VI. Yo tenía 13 años y lo recuerdo bien porque era monaguillo en la parroquia de los padres capuchinos de la ciudad de Viña del Mar, aquí en Chile, y era invierno. Y recuerdo muy bien que era viernes. ¿Y por qué me acuerdo que era viernes? Algo muy simple. Los padres nos llamaban los días viernes para preparar la misa del domingo. Entonces nos explicaban lo que teníamos que hacer, hacíamos una pequeña catequesis, nos hacían, y con eso preparábamos la misa del domingo próximo. Y también recuerdo que pocos días antes habíamos estado rezando un rosario en la misma parroquia por el fallecimiento del Papa Juan XXIII. Y el que guiaba el rosario era mi papá con su hermano mayor, mi tío. Y yo ya tenía conciencia de que era un papa, o quién era un papa. Pues cuando recuerdo yo, también voy a ir más atrás ahora, cuando yo me preparé para mi primera comunión, que hice en diciembre del año 1958, a los 8 años, en el catecismo nos hablaron muchísimo del Papa que recién había sido elegido en esa fecha, que era el Papa Juan XXIII. Entonces, acordándome bien, como recién había sido elegido, la elección del Papa Juan XXIII fue en octubre del año 58. Yo hice la primera comunión en diciembre, la hacíamos aquí en Chile los 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Y en el catecismo nos hablaron de este Papa recién elegido. Entonces yo estaba pequeñito, pero tengo conciencia. Bien, pero más tarde, que nos trasladamos a vivir a Madrid, cuando yo era joven, y aún era Papa Pablo VI. Y yo me acuerdo que el año 1978, año que tuvimos 3 papas, acuérdense, Papa Pablo VI fallece, se elige al Papa Juan Pablo I, como sabemos, después de 3 días de pontificado repentinamente falleció. Y así fue como ya en octubre eligieron al cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, en Polonia, como nuevo papa y tomó el nombre de Paulo VI. Pero fíjese que aquí una anécdota simpática.
simpática. Bueno, para mí es simpática. Recuerdo que ese día era un lunes y yo me acercaba a la parroquia de un lugar cerca de Madrid que vivía, que se llama Móstoles, y teníamos misa en la tarde, cuando se supo que ya había salido humo blanco en el Vaticano. Y sucedieron diversos momentos muy tensos por la emoción, y hoy me permiten sonreír sobre estas cosas. En realidad, ninguna persona, o sea, nadie conocía al nuevo Papa y no teníamos los medios tecnológicos ni de Internet, ni Google, para saber con la rapidez de hoy día quién era el nuevo Papa de apellido Wojtyla. Y entonces se decían muchas cosas. Se juntó la gente en la parroquia y dice, nombraron papa a un africano, un tal Wojtyla o Wojtyla. Les daban diversas pronunciaciones al nombre. Y otro dijo, no, ese nombre no puede ser africano. A mí me suena como oriental. Bueno, no había cómo saberlo rápidamente. Me acuerdo que el párroco llamaba a Madrid, no sé, a un lugar, el episcopado, no sé, para preguntar más antecedentes. Cuando alguien dice que el Papa Juan Pablo VI va a aparecer por el balcón. Entonces nos fuimos todos a un salón a ver en televisión, era la tarde, no sé, las 7:15, y comienza el nuevo Papa a hablar antes de impartir la famosa bendición Urbi et Orbi. Y estábamos todos sorprendidos hasta que se supo que era un cardenal polaco. Mi impresión es que a todos nos cayó muy bien desde el primer minuto. Y entonces aparece en el balcón y siento que desde ese mismo momento este Papa fue muy querido. Bueno, sabemos que falleció el año 2005 a la edad de 84 años. Yo estaba mayor, poco enfermo. Y bueno, muchos hemos vivido esos 30 años con ese Papa. Hemos aprendido mucho de él, lo hemos oído, sus comentarios, sus homilías, sus visitas, a recorrer el mundo. Y siempre todo el mundo, donde iba, porque recorría mucho, el Santo Padre. Bien, 2 semanas más tarde, bueno, yo ya había regresado a Santiago, era el mes de abril, el 19 de abril, 2 semanas más tarde, sí. Joseph Ratzinger, como cardenal de la Iglesia, había estado ya presente él en 3 cónclaves: la elección de Juan Pablo I, la elección de Juan Pablo II y el de su propia elección, y resultó elegido como el nuevo Papa y tomó el nombre de Benedicto XVI, el Santo Padre Benedicto XVI. Al parecer no fue ninguna sorpresa, no obstante, así fue sorpresa lo que él hizo después. Ninguna sorpresa porque era un gran teólogo alemán muy, muy conocido. Pero lo sorprendente fue su renuncia. Recordémonos, febrero del 2013, 28 de febrero. Y asume el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración. Ya eso está dedicado y en un retiro espiritual durante todos estos años. Su renuncia fue anunciada por el mismo día, antes, y el 11 de febrero, y en una decisión excepcional en la historia de la Iglesia, ya que si bien el sumo pontífice que renunció al papado más próximo había sido muchos años atrás, fue el Papa Gregorio, el siglo XII, el precedente, el Papa Celestino, el siglo V. Bueno, es el único que puede asegurarse que Papa que yo sé, que he oído, que renuncia en forma libre y voluntaria, sin ninguna presión política ni religiosa. Y tras su renuncia se celebró el cónclave
de que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice y que tomó el nombre de Francisco, y a quien se llama, como todos los anteriores, Santo Padre. Yo me acuerdo que la gente estaba muy contenta, el primer papa latinoamericano, siempre los italianos, los europeos, y ahora un latinoamericano. Y todo el mundo comenzó a llamarlo Santo Padre. Es cuestión de respeto, de cariño. Recordemos que es el sucesor de San Pedro, el apóstol, que es una forma de llamarlo así por siglos de tradición. Que yo sepa, siempre ha sido esta la tradición. Y al decirle al Papa Santo Padre, es simplemente un título que denota su paternal misión dada por Cristo de santificar, gobernar, guiar la iglesia, apacentar las ovejas. Mire, al patriarca de Antioquía se le dice su beatitud y al Dalai Lama se le dice su santidad. Y todo el mundo, laicos, religiosos, seculares, ortodoxos, luteranos, diversas confesiones de fe, hasta musulmanes, le dicen al Vaticano la Santa Sede. Por eso dije antes, por respeto, uno se encontrará con la reina de Inglaterra y le dirá a su Alteza, no sé. Y si es un rey árabe, le dirá también su Alteza, su Majestad, en fin, respeto. Puede ser que no esté de acuerdo con ninguno de los dos, pero respeto se le llama así. Y al Papa no se le da estos apelativos porque sea santo. Puede que lo sea. Generalmente después de canonizado ya los llamamos santos. Pero él tiene una calidad importante. Es la cabeza visible de la iglesia. Y le llamamos Santo Padre no por su condición, sino por el cargo, el oficio que ostenta de guiar con su ejemplo al pueblo santo de Dios. ¿A dónde? Al camino de la santidad. El Papa, como todos los hombres, es querido por Dios igual. Dios quiere a su Hijo Jesucristo del mismo modo como nos quiere a todos nosotros, y al Papa, y a los sacerdotes, y a las religiosas. Y recordemos, importante tener fe en eso, que por la invocación del Espíritu Santo fue elegido por el colegio cardenalicio y también es un padre por ser lo que es. ¿Por qué le llamamos padre a un sacerdote? La tradición es porque tienen ellos una paternidad espiritual. Y si un sacerdote religioso, sacerdote diocesano o de una orden religiosa, algún fraile, le llamamos padre, pues yo entiendo que con mayor razón al Papa, y con mayor razón le llamamos Santo Padre. Sé que podemos disentir, sé que podemos pensar diferente, y ningún Papa se va a enojar porque tú puedes pensar distinto de él. No se van a molestar. Pero no por eso no lo vamos a llamar por este nombre que es tradicional. Entonces, gente que insiste en llamarlo el Papa Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué cuesta? Recordar una cosa. El ideal de Dios es que todos sus hijos, vayan por el mundo haciendo el bien. Como papa, como sacerdote, como religioso, como laico, como padre de familia, como hijo, como hermano, en el lugar, el sitio que tenga. El ideal de Dios es que vayamos por el mundo haciendo el bien. Y hacer el bien no cuesta nada. Como no cuesta nada llamar al Papa Santo Padre.
Y así, de ese modo, también manifestamos cariño por nuestra iglesia, cariño por nuestros sacerdotes, que le llamamos padre, y a las monjas le llamamos hermanas. Es cariño, es respeto. Así que bueno, yo seguiré llamándolo de ese modo. Puedo disentir en algún momento de lo que él dice, puedo opinar, pero no le voy a faltar respeto. Y me corresponde como católico, como cristiano, rezar por él, como he rezado por todos los papas, especialmente ahora por el Papa emérito Benedicto XVI, que ya está viejito y dicen que ya prácticamente casi no camina. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga, nos cuide y que seamos también respetuosos con nuestros religiosos. Así que les doy muchas gracias por dejarme comentar esto de forma tan personal y sigamos con el programa. Yo esto lo voy a dejar grabado. Sí, gracias.